Bueno, no me dijeron que iba a haber algo así, de verdad, que te agradezco con el corazón, porque, sabes, mientras veía las fotos, he retrocedido un poco en el tiempo. Y recuerdo esa vez que estábamos, no sé si fue en el Sheraton, en ese hotel, que nos tuvimos una sesión de fotos. Pero antes de eso, tú sabes que al inicio nomás casi de mi carrera yo quise tirar la toalla, porque tú sabes que en esos momentos pasaban momentos muy difíciles y me asusté tanto y dije, no, ya no quiero ser cantante, ya no voy a cantar, ya no quiero nada. Y recuerdo estas palabras que me dijiste en ese tiempo. Rosy, haz honor a tu apellido. ¿Cómo te apellidas? Me dijiste, yo te dije Guerra en el teléfono, ¿te acuerdas? Y me dijiste, pues eres Guerra, guerrea, sal adelante. Y te van a fregar mucho más, van a ver mucho más cosas, pero haz honor a tu nombre. Guerrea, tú eres una mujer guerrera. Y te juro que me incentivaste algo en el corazón. Como mi papi siempre me decía, tú puedes, chola, tú puedes, chola. Y inmediatamente relacioné esos nombres. Soy Guerra, pues soy Guerra. Mi papá me dice que sí puedo. En ese tiempo Ernesto me dijo, tú puedes, ¿sabes, Rosy? Guerrea. Y eso fue lo que hice. Purito Perú, igualito que tú, igualito que tú. Música, cumbia y folclor, purito Perú, igualito que tú.